Hermanos, buenos días. Es un gozo saludarlos a aquellos que no he saludado hoy. Están sonrientes hoy, los veo muy sonrientes, gracias a Dios. Bueno, pues dice la palabra en la primera carta a los Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y pido a Dios que hoy, en la locura de la predicación, podamos ver su voluntad y podamos aprender algo más de Él. Hermanos, hoy les invito a que busquemos hoy en nuestras Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Las iglesias de los Gálatas debían su existencia a la labor misionera de Pablo. Es llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana, porque tiene un mensaje de liberación no solamente de pecados, sino de la ley. Y es una carta, tiene una anécdota interesante, fue una de las inspiraciones de Lutero para poder configurar hoy lo que hoy tenemos como la Reforma. Su autor se enciende en indignación en defensa del cristianismo en esta carta, el cristianismo que se ve amenazado por ese legalismo judío de aquel entonces. Y es como en nuestros días, no estamos muy lejos de eso. En nuestros días vemos cómo el cristianismo se quiere mezclar con filosofías y con creencias que le tergiversan y que nos llevan a veces a cambiar el mensaje mismo del evangelio. Y entonces esta carta fue dirigida a la provincia romana de Galacia, lo que hoy encontramos en nuestros mapas como una parte de Turquía. Y allí había las ciudades que nosotros hemos escuchado, como Antioquía, como Iconio, Listra. Pues bien, entonces hoy vamos a mirar sobre esta carta solamente un pedacito. De sus 6 capítulos solo vamos a mirar 5 versículos del primer capítulo. Y hoy solo vamos a mirar algo que a mí se me ha ocurrido titular, ¿cómo decir que no? Dice la primera carta dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es todo lo que vamos a ver hoy. 5 versículos de la carta a los Gálatas. Y bueno, yo dije, y de 5 versículos solamente el saludo que vamos a hablar. Pues ya me puse el reloj porque si no aquí me quedo y no alcanzamos a ir a votar. Entonces sí había algo de que hablar en estos 5 versículos. Voy a mirar 3 aspectos que encontré en estos 5 versículos introductorios. Esa es la introducción de la carta, es el saludo que él da antes de empezar en el tema. Pero hay algo interesante, 3 aspectos voy a destacar de los 5 versículos. Y el primero es el llamamiento que tiene Pablo de parte del Señor, y quiero que lo enfoquemos versus el llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. En este versículo encontramos cómo Dios ha llamado a Pablo. Y Pablo empieza en el versículo 1, primero que todo, asegurando que él no es enviado ni por hombres, ni representa a hombres, ni está haciendo una labor de hombres, ni ha sido enviado por hombres. Y dice, sino por Jesucristo y por Dios, Padre. Y aquí hace una aclaración interesantísima e importante.
hace un énfasis y dice, Padre que lo resucitó de los muertos. Y es interesante que Pablo quiere hacer énfasis en que su ministerio es un ministerio dado por el Señor, confirmado por el Padre, pero mire que aunque él está defendiendo su ministerio, lo que está haciendo primero que todo desde la primera línea es dándole la gloria a Dios allí, como Padre que lo resucitó de los muertos. Él quiere hacer énfasis en su ministerio, él quiere mostrar que él sí es enviado, pero a la vez está primero que todo dándole gloria a Dios a través de esa coma, donde dice Padre que lo resucitó de los muertos. Esa defensa de su ministerio, en donde le da la gloria a Dios, qué importancia, es importante ver cómo él lo que quiere mostrar es que la resurrección de Jesús, ¿de quién vino? Para que se vea él de quién fue enviado. Y allí lo que muestra es Jesús resucitado, resucitado por el Padre, y él enviado por Jesús y por el Padre. Es la defensa que él tiene, es la confirmación que él tiene para que aquellos creyentes que estaban... Galacia era una provincia romana, pero había un muy buen asentamiento judío. Había una gran cantidad de judíos creyentes allí. Una gran cantidad de judíos que estaban acostumbrados a las normas y a lo que hacían. Y él necesita mostrar quién es él y por qué él de dónde aparece su ministerio. Pero miremos entonces quién es este hombre que ahora aquí, en estos versículos, está defendiendo su ministerio y está defendiendo con tal fuerza y tal seguridad el evangelio del Señor. Yo me imagino a un Pablo muy vehemente. Yo me imagino a Pablo antes de conocer al Señor. Yo me imagino a Pablo arrogante, un Pablo guiado por esas convicciones judías, un Pablo que se sentía importante, un Pablo que era muy estudiado. Pablo enseñó, aprendió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los líderes religiosos de aquel entonces más prestigiosos. O sea, él aprendió en el Harvard de aquel entonces. Él estaba en la excelencia. Y así me imagino que caminaba y vivía Pablo. Pablo en aquella época, si miramos en Hechos 23:6, vamos a encontrar algo que dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alza la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Allí él muestra que él con orgullo, o sea, Pablo era un fariseo, convencido, enseñado, criado como fariseo, de buena familia. Pero ¿quién era además este señor? Era, según lo que dice el versículo 22-28 de Hechos, un hombre que dice: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, porque llevan a Pablo para azotarlo. Y Pablo dice: ojo porque yo soy ciudadano romano. Y entonces le preguntan: ¿de dónde eres romano? Y el que le está hablando le dice: yo la compré por mucho dinero. Y él responde: pero yo lo soy de nacimiento. O sea, este personaje que vemos acá, fariseo de los mejores, romano, o sea, de sangre romana, pero además tenía una característica que es por lo cual tal vez más se identifica dentro de la vida cristiana. En Hechos 22:20 y hay muchos más versículos. Tenemos Hechos 8:3, Hechos 7:58. Miremos primero Hechos 8:3. ¿Qué dice allí de Pablo? Dice allí: Pablo se llamaba antes Saulo, y dice allí: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y dice en Hechos 7:58, en el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos le pusieron sus ropas a sus pies de un joven que se llamaba Saulo. Están hablando del sacrificio de Esteban, y allí estaba Saulo recogiendo la ropa de Esteban, permitiendo y promoviendo el sacrificio de los cristianos. Ese Pablo que vemos aquí en los primeros versículos, saludando y tan amable y tan lleno de gozo y de paz, era ese Pablo que estamos viendo en estos versículos. Un Pablo orgulloso, romano, perseguidor, implacable. Pero ¿y qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Ese gran hombre así, todo levitaba por ahí a 2 centímetros del piso, ¿verdad? Pablo el especial, Saulo en aquel entonces. ¿Qué le pasó? Entonces todos conocemos esos versículos y esa historia, pero para los que no la conocen, vamos a mirar la pueden encontrar en el capítulo 9 de Hechos, en el versículos del 1 al 16. En Hechos, capítulo 9, hay algo que se llama la conversión de Saulo. Pero vamos a ver especialmente el versículo 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas personas dicen, cuando Pablo se cayó de su caballo. Y yo le digo, pero ¿de dónde dice que Pablo iba a caballo? Ahí dice, Pablo cayó en tierra. Puede ser que iba caminando. La gente dice, es que Pablo se cayó del caballo. No, ahí dice que Pablo cayó en tierra y que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra Señor en el griego de ese entonces, como en el hoy en el español, es una palabra de respeto hacia alguien. Él oyó la voz y lo que le dijo fue, ¿quién eres, Señor? O sea, y Jesús le responde. ¿Qué le responde Jesús? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces yo dije, yo he oído eso, pero quiero saber exactamente lo que significa. ¿Qué significa lo que el Señor le dijo a Pablo? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y yo dije, yo lo he oído, pero no lo tengo muy claro. El significado dice así: hace referencia a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. Dice, no hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que se consigue es salir perjudicado. Los bueyes, cuando los llevan en el arado, tienen con lo que los empujan una punta, un alfiler, y es como si el buey tiene la costumbre de dar patadas contra eso y se chuza más, y de ahí sale el tema de que dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, no luches contra algo que es superior a ti, le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué te metes con algo que es mayor? ¿Por qué quieres venir a pelear con algo contra lo que no puedes vencer? Así encontró el Señor a Pablo. Así lo encontró. Y haciendo esto me puse a pensar, bueno, ¿y cómo me encontró a mí? Entonces yo dije, bueno, eso no se los voy a contar. Pero lo que sí les quiero hacer es una pregunta. ¿Cómo lo encontró a usted? ¿Cómo encontró el Señor Jesús a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo encontró? ¿Lo encontró dando coces contra el aguijón? ¿Lo encontró así de importante como Saulo? ¿Lo encontró lleno de títulos y lleno de conocimiento y lleno de grandes sitios de importancia?
¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo llamó? El Señor lo que hizo con Pablo fue decirle, ven. En el versículo que les estaba diciendo, del 4 al 5, es donde él lo encuentra. Pero en el versículo 15 y 16 de Hechos 9, en el versículo 15 y 16 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Qué interesante. Lo curioso es que el Señor lo llama, es importante. Pablo es grande, conoce, es ilustrado, y el Señor lo llama, le dice que no deje de estar peleando contra lo que no puede, y además lo llama y le dice, venga, que lo voy a llamar, lo voy a mandar a hacer algo, pero le tengo que enseñar lo que va a padecer. Increíble. Y pregunto nuevamente, ¿cómo nos encontró el Señor? ¿Cómo te llamó a ti? Porque es que el Señor no ha llamado solamente a Pablo. El Señor me ha llamado a mí, el Señor te ha llamado a ti, a diferentes cosas. A Pablo lo llamó a eso. La pregunta es, ¿el llamamiento que el Señor te ha hecho a ti, para qué fue? Primero miremos cómo te encontró, porque es que vale la pena que me contraste con eso. Yo siempre he insistido en que cuando me siento en la iglesia después de un tiempo, se me olvida cómo era que yo estaba, se me olvida de dónde yo venía, se me olvida lo sucio que me encontró el Señor, se me olvida cómo me encontró dando coces contra el aguijón. Y acá, sentado, entonces estoy tranquilo. Se me olvidó lo que era y a qué me llamó. Y el mensaje de hoy, acuérdense que yo les dije que se llamaba ¿cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? Él te ha llamado y estás ahí sentado. ¿A qué te llamó el Señor? ¿De qué te sacó? ¿De dónde te sacó? ¿Qué te quitó? ¿Qué te estorbaba? Hoy cómo te ves y hoy cómo respondes al llamado. Miremos en el segundo punto, en los versículos iniciales de la carta de Gálatas, lo que dice en los versículos siguientes. Y yo quiero que miremos qué implica servir y atender el llamado del Señor. ¿Qué implicó para Pablo? Muchos de nosotros conocemos varios pasajes donde Pablo vemos lo que vive, por lo que pasa. La pregunta de hoy es, ¿qué implica servir a mí y a ti al Señor? ¿Qué le implicó a Pablo? En el versículo 3 hay unas palabras que Pablo utiliza mucho en otras cartas. Y dice así, dice, gracia y paz sean a vosotros. ¿Pero de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Pablo, ese Pablo arrogante, ese Pablo que todas se las conocía, ese Pablo que era tan importante, ahora llega y dice gracia y paz, pero vuelve y dice, no es de mí, no es de nadie más, es de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese orden, gracia y paz. En otras cartas y en otros pasajes del Evangelio de la palabra también dice gracia y paz, en ese mismo orden. Y es que tal vez no sea fácil cumplir el llamado. Tal vez no sea fácil, de hecho no lo es, pararse aquí y hablar aquí frente a ustedes y decir, bueno, ¿qué le voy a decir a mis hermanos? Tal vez no sea fácil pararse a cantar, tal vez no sea fácil pararse a enseñar, tal vez no sea fácil simplemente levantarse temprano hoy. Así de sencillo como eso. Miren, hay tantas cosas que a veces vemos que dice, ¿qué implica servir al Señor y qué implica atender el llamado del Señor? A lo que cada uno el Señor llamó, ¿verdad? Y a cada uno tal vez, como a Pablo no le fue fácil, porque aquí vemos a Pablo, para Pablo fue tan traumático el encuentro con el Señor, que además de que quedó sin vista, porque en el pasaje dice que quedó sin ver y que lo llevaron,
hasta tal parte. Duró, dice la escritura que duró 3 días sin comer y sin beber. O sea, el hombre quedó fundido. O sea, de lo que era, quedó aquí. O sea, no es fácil. Pero bueno, y después de que él entiende y después de que vuelve y ve, entonces, ¿qué le pasa a Pablo? Pablo era importante. Pablo podía entrar, podía hablar, podía ir. Era importante. Pero miremos qué le pasa a Pablo, por ejemplo, en Hechos 9:21. ¿Qué dice allí? En Hechos 9:21 está Pablo predicando. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, desconfiaban de Pablo. Porque claro, si leemos muchos de los pasajes, Pablo pidió cartas y todo para poder llevar a las... No era por las buenas que los llevaba. Y dice la palabra que los hacía, obligaba que renegaran de la fe que tenían, o si no, los llevaba presos. No era por las buenas, era violento el tema de lo que Pablo practicaba. El ejemplo de Esteban es pero bien diciente. A Esteban lo apedrean y Pablo está allí, al lado le colocan las ropas de Esteban a Pablo. O sea, Pablo es una persona que, a pesar de ser lo que es, desconfiaban de Pablo. Pero mire lo que le pasa en el 9:26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Porque, bueno, es que ir a recibir a Pablo en aquel entonces y que me llevara de la manera como ha llevado a los demás, le tenían miedo. A Pablo no le fue fácil. A Pablo, a pesar de lo que el Señor le dio y le entrega, no le era fácil. Y mire lo que le dice en el 9:23. ¿Qué le pasó a Pablo en el 9:23? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea que no fue tan sencillo. Por eso la pregunta del punto 2 es: ¿qué implica servir al Señor? A Pablo le implicó eso, pero no, para nosotros no implica tan grave, ¿verdad? O sea, implica que me señalen de pronto, implica que me dejen a un lado, implica otras cosas un poco menores. A Pablo le podía significar, y de hecho le significó, cárceles, la muerte, etc. Miren, tal vez nos cueste a nosotros algunas cosas, tal vez no nos crean, tal vez se burlen de nosotros, tal vez desconfíen de nosotros, tal vez nos aparten, tal vez nos digan: no, con ese no nos juntemos. Tal vez le hagan el feo, tal vez le hagan bullying hoy en día, o tal vez te consideren menos o de menor rango, o tal vez ya no valgas tanto dentro de tus amigos cuando te vean que los sábados no te vas para ciertas partes porque el domingo tienes que venir a la iglesia, o tal vez ya no te llamen porque el domingo, en vez de irte a la ciclovía, te decides venir para acá. Yo pregunté hace 8 días y pregunté esta mañana en el grupo: ¿a qué venimos a la iglesia? Y yo sigo preguntando: ¿te has preguntado a qué vienes a la iglesia? ¿Por qué no te fuiste para el otro lado? Tal vez nos cuesten cosas como esas. Pero miren, el versículo 3 dice: gracia y paz. Y la gracia y la paz son dos dones que Dios nos da. ¿Para quién? Para sus elegidos, para aquellos que son llamados a servirle, para ti y para mí, para todo aquel que escucha, para todo aquel que dejar de coces contra el aguijón, para todo aquel que decide darse cuenta que lo que ya tengo no es lo máximo, que lo que yo me creía no es lo máximo, para todo aquel que es llamado a servirle a sus pies, a sus caminos, para todo aquel que llamó a su conversión. El llamado no es solamente para el que vino a predicar o el que vino a enseñar. El llamado no es solamente para el que vino a cantar. El llamado no es solamente para el que vino a dirigir el culto.
El llamado no es solamente para el que ayudó entregando en la puerta el boletín del día de hoy. El llamado es para todos. Y me tengo que preguntar qué implica ese llamado, pero en últimas no me debe afectar, porque es que ese llamado va acompañado de esa frase gracia y paz. ¿Y qué es? Es ese favor divino recibido que hace posible que yo tenga esa vida llena de plenitud, esa vida llena de gozo, esa vida llena de armonía. Es ese algo inigualable, ese sabor que nos da la salvación, que no tenemos cómo explicarla. Es ese matiz que tenemos como cristianos que decimos, me encanta, que la gente le dice, ¿para dónde va? Dice, para la iglesia. ¿Toda la mañana se va a quedar allá? Sí, toda la mañana, y ojalá fuera otro poquito. Pero ¿qué tanto hace allá? ¿No le han preguntado eso? ¿3 horas no se aburre? No, porque ese llamado viene acompañado de ese pedacito, de esa gracia y de esa paz que el Señor te da. Ese llamado viene acompañado de todo lo que tú necesitas para lo que el Señor te ha llamado. No estás desprovisto de lo que necesitas. Todo lo que tú requieres lo tienes. Ese llamado nos da la fortaleza para resistir y para continuar. Fue ese llamado el que le dio a Pablo la fortaleza para soportar todo lo que soportó, para recibir esa luz que lo dejó ciego y que le dijo como, Señor, y le dijo, vaya para tal parte, y él fue. En últimas ya quedó como medio atónito y dijo, acá voy a ver para dónde me llevan. Pero después, entendiendo, le da el convencimiento, la fortaleza, la gracia y la paz que solo Dios nos puede dar, y que es esa gracia y esa paz que no nos la da el mundo. Porque miren, ¿qué dice Juan 16:33? En mí tendrán paz. Y que dice, dice, yo he vencido al mundo. O sea, en mí tendrán paz. Es esa paz que Cristo me da. Es esa paz diferente a la que el mundo nos da, como dice Juan 14:27. ¿Qué dice Juan 14:27? Dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 27, capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué el Señor me dirá, no se turbe vuestro corazón, tranquilos, yo les doy paz, les doy gracia, pero no tengan miedo? Suena raro, porque si el Señor me está dando todo lo que me está dando, pero me dice, pero no tenga miedo. ¿Acaso qué me espera? ¿Qué implica servir y atender el llamado del Señor? Eso no lo puedo saber yo, sino para mí. Pero para ti, el llamado que Dios te ha hecho, ¿lo estás atendiendo? Y estás utilizando todo eso que el Señor te ha dado para que puedas tener y puedas disfrutar y puedas gozar de eso que Él te entregó. Te llamó, te tiene acá. Dejaste de dar coces contra el aguijón y ahora se nos olvidó. Entonces, lo que yo quiero hoy decir es, tengan paz, Él venció al mundo. Y la palabra a Pablo le dice, te he llamado y te enseñaré lo que debes padecer. Y a mí me dice, tengan paz y tranquilo, no tengan miedo, que yo ya vencí el mundo. Entonces, si yo ya tengo esa seguridad, ¿de qué tengo miedo? ¿Por qué no me levanto todos los días, como decía alguien esta mañana en la escuela bíblica donde yo estaba, y no me reflexiono sobre lo que el Señor me dice, lo que tengo que hacer, lo que le agrada a Él? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el tercer punto que quiero analizar aquí? ¿Qué debemos proclamar? Me diría, bueno, pero ¿eso dónde está? En Gálatas del 1 al 5 apenas dijo que aquí estoy, y el Señor me envió. ¿Qué debemos proclamar? Dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
¿De qué me libró el Señor? Del presente siglo malo. Tanto en el presente siglo de Pablo como hoy. El Señor me libra de este siglo malo. O sea, yo debo tener la seguridad de que con Él voy y Él me libra del presente, de lo malo del siglo. Pero ojo, no me está diciendo que no me va a pasar nada, ni me va a doler, ni voy a necesitar. No tenga miedo, es porque yo tengo que ser valiente, o sea, algo tengo que enfrentar. Venga, le enseño lo que tiene que padecer, le dijo a Pablo, y alguna que otra cosa tuvo que padecer el pobre Pablo, en algunas de sus situaciones y circunstancias. Entonces, el versículo dice, se entregó por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, pero miren, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo, en los 4 primeros versículos de la epístola, lo único que está haciendo es exaltando el nombre del Señor. Pablo no valía absolutamente nada en ese momento de lo que él valía antes en cuanto a lo que el mundo le daba. Pablo ahora es un hombre que vive para demostrar que está enviado por el Señor, pero que es para gloria de Él. O sea, nos libra del presente siglo malo, sí, nos libra de muchas cosas, sí, pero nos llama. Y la pregunta, el texto del boletín de hoy, los himnos de hoy, todo nos dice es, ¿a qué nos llama? ¿A qué te llamó? A servir, dice, usa mi vida, dice el himno que acabamos de cantar, y así han sido los que hemos cantado hoy. Y lo que decía el boletín de hoy es el llamamiento, y lo que decía la escuela bíblica es, ¿a qué nos obliga hoy el Señor? ¿A qué nos llama? ¿Por qué nos tiene acá? ¿Para qué? ¿Solamente para estar acá? ¿Solamente para sentarme allí? ¿O hay algo más que yo tengo que hacer? Es aquí donde yo me pregunto, ¿cómo decir que no? ¿Cómo decir que no a ese llamado si tengo todo asegurado? ¿Cómo decir que no si Él está diciendo, tiene esto, tenga gracia, tenga paz? ¿Cómo decir que no si allá estaba peor? ¿Cómo decir que no si allá estaba más mal? ¿Cómo decir que no si cuando me encontró el Señor, a comparación de cómo estamos hoy, ya no vale la pena volver? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no a un maravilloso llamado como este? A un ministerio reconfortante, agradable. ¿Cómo decir que no cuando Dios nos llama? Y no nos llama porque sí. El Señor no te llamó porque es que allá Argemiro estaba desocupado sin hacer nada. No estaba haciendo nada. Y el Señor lo llamó porque estaba desocupado. No. A mí me han enseñado y he aprendido, también he visto en la Biblia, que el Señor no llama a quien no está haciendo nada y a quien no tiene nada para hacer. El Señor te llama porque estabas haciendo algo y porque quiere que hagas algo. Llamó a Pablo para eso y ha llamado a muchos para muchas otras cosas. La pregunta es, ¿a qué te llamó a ti? Y a todos nos ha delegado una labor. Somos enviados todos. En la palabra de Dios ahora, el apostolado no está solamente para aquellos 12, está para todos. Todos fuimos enviados ahora. Pero entonces debemos estar tranquilos de que tenemos lo que necesitamos. A Pablo lo llamó y le dio todo lo que necesitaba. Cuando Pablo cuando lo iban a latigar, en el pasaje que leímos en el 22-29, en el 22-28 él dijo, yo soy romano, ojo, con latigarme. Y en el 29 dice, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo esgrime la ciudadanía romana para hacer valer sus derechos. Yo les invito hoy a que
esgriman, a que saquen adelante y muestren esa ciudadanía que el Señor nos dio, esa ciudadanía de la nueva Jerusalén que nos espera, esa ciudadanía que nos dio como elegidos y escogidos de Dios, para que también te sirva para que digas: yo pertenezco a esta, míreme, esta es mi ciudadanía. Para que también en el versículo digan con un momento que Él tiene tal seguridad y tiene tal respaldo que definitivamente con Él no. Para que tenga el gozo, la gracia y la paz que me está diciendo Pablo en Gálatas. O sea, no estamos constituidos ni fuimos llamados por sangre, somos hijos de la promesa. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué nos llamó el Señor? Pablo supo para qué. El verdadero significado de ser llamados por el Rey de Reyes, puede que muchos sean enviados a muchas cosas, pero nosotros tampoco fuimos llamados ni por hombres ni para hombres. Para hombres sí, no fuimos llamados por hombres. Nuestro ministerio tampoco es de una institución como tal. Nuestro ministerio también, nuestro llamado, el tuyo y el mío, también es dado por el Señor, y también es por el Señor Jesús y también confirmado por el Padre. Por ese mismo que resucitó de los muertos a Jesús. Ese mismo llamado de Gálatas debe estar hoy en ti. ¿Y qué aprendí de este mensaje de hoy? Aprendí algo que para mí había pasado desapercibido y quiero compartirlo, y con eso quiero terminar. 5 versículos y yo dije, porque el pastor Orozmán me dijo: hermano, el domingo, y pues fue sorpresa porque él ya les contó que lo habían hecho una intervención. El pastor me dijo: listo, es Gálatas, Yo dije: Gálatas, pero ese es solo el saludo. Yo qué le voy a decir, que qué hubo, buenas tardes, chao. Pero mirando a fondo la escritura, ¿qué aprendí? ¿Qué quiero que aprendamos hoy? Algo que para mí había pasado desapercibido de Pablo, y está todo en el versículo 24. Yo me voy a saltar a ese versículo que no me tocaba, pero lo voy a tocar hoy. Dice: ¿cuál fue el fin, en últimas, de lo que Pablo ha proclamado? Y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué maravilla! Ser llamado para que glorifiquen a Dios en mí. Eso es una cosa maravillosa. Ya no vale lo que sabes, ya no vale el de dónde eres, ya no importaba que fuera romano, ya no importa que sepas 3 idiomas o que hayas sacado 5 carreras, no importa si conoces todo el mundo, no importa si vives en cualquier ciudad en cualquier parte de la ciudad, ya no importa el carro que tienes, ya no importa la cantidad de discípulos que tú tienes, ya no importa cómo cantas de bien, cómo diriges de bien, cómo enseñas de bien. Ya no importa si tienes el mejor traje. Ya no importa si eres el que llega primero. Miren, y glorificaban a Dios en mí. O sea, qué maravilla. Pablo lo único que dice es, está extasiado porque de todo lo que le pasaba, él estaba maravillado. Y no es el único versículo. Vamos a encontrar en varias partes de las cartas de Pablo que él está feliz y orgulloso porque glorificaban a Dios en él. ¿Pero por qué? Miren, en otro tiempo lo que nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y entonces él concluye: chévere, porque ahora glorifican a Dios en mí. Ahora no importa. Y claro, ahora entiendo porque dice, lo demás es basura, porque ahora glorifican a Dios en mí. Y yo hoy voy a terminar con ese versículo solamente porque quiero que piensen algo. El Señor me ha llamado a mí a hacer algunas cosas, y algunas cosas he hecho y otras he dicho que soy como un Jonás porque no las he hecho y me voy para otro lado. Pero quiero que ustedes miren, a ustedes también los ha llamado. El llamamiento de Pablo, qué maravilloso ver lo que hizo el Señor. Pero ¿y a ustedes?
¿no sería chévere que podamos decir todos los días para que glorifiquen al Señor en mí? O sea, yo no soy nada. Y qué maravilloso ver, como dije que día, vea el brillo en los ojos de esa persona que le ayudas a descubrir el velo y descubre ese Señor Jesús que nunca se había imaginado. Y que tú puedas decir, qué feliz me siento porque glorifican a Dios. Y no que simplemente pase así, como si no pasara nada más. Yo en esta mañana, lo único que les pido es eso, que se acuerden que así como el Señor ha llamado a grandes hombres como Pablo y muchos más, también te ha llamado a ti. Y tú también eres valiosísimo para lo que el Señor quiere en este siglo malo. Tal vez no éramos muy valiosos allá cuando no sabíamos y hacíamos lo que no era, pero acá sí. Y te invito solamente a eso, a que valides y pienses si lo que estás haciendo, si con lo que estás haciendo tú dices, qué maravilla, han glorificado el nombre de Dios, y tú te sientas como la satisfacción del deber cumplido, porque si no, nos falta algo. Gloria a Dios, hermanos. Eso es todo lo que quería en el día de hoy compartir con ustedes.